Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana hemos estado conversando acerca de los 2 evangelios en tiempo de los apóstoles. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. El plan de Dios es de expandir el mensaje por medio de los apóstoles. Y si bien se había expandido fuera de los límites de Judea hasta el Medio Oriente, no había llegado realmente a todos. Por esto, Dios usa a Cornelio, un romano centurión, para servir de ejemplo a los apóstoles en la conversión de los gentiles. Esto es en paralelo al llamado de Pablo a tal misión. 2. Pedro y los 11 estuvieron por años predicando a los judíos y no a los gentiles. Pareciera que el mensaje de ir por todo el mundo y hacer discípulos fue entendido que era solamente para los judíos y no se habían dado cuenta que realmente era para todos. 3. Pedro recibió una revelación evidente y presencial del plan de Dios y tuvo que defender ante los judíos cristianos la conversión de los gentiles al Señor. Luego, los partidarios de la doctrina de la circuncisión glorificaban a Dios que el Espíritu Santo del Señor estaba también en los gentiles. 4. y último, pese a que se entiende que tanto judíos como gentiles son llamados por igual al Señor a ser parte de la familia de Dios, eso no evitó que la doctrina de la circuncisión siguiera vigente. Para que entendamos mejor los hechos que fueron transcurriendo, todo esto comenzó con la muerte de Esteban en el año 36 después de Cristo, según el consenso de varios historiadores, y que lo relata Lucas en Hechos capítulo 7. Desde ese año ocurren varias cosas. Primero, la persecución de los judíos cristianos y la consecuente huida de muchos de ellos a las provincias anexas. Eso está en Hechos capítulo 7. La conversión de Saulo de Tarso al Señor, y quien fuera líder de la persecución ahora se transforma en Pablo el apóstol. Hechos capítulo 9. Tercero, pasaron 7 años y vino la conversión de Cornelio y los gentiles en Hechos capítulo 10. Cuarto, la expansión del evangelio con motivo de la persecución llegó a las provincias ubicadas en el actual Líbano, Siria y parte de lo que es hoy día Turquía. Es por esto que es enviado Bernabé para traer informes de lo sucedido en aquellas localidades en Hechos capítulo 11. El encarcelamiento de Pedro y la muerte de Jacobo tenemos después, y la muerte del rey Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. Eso está en Hechos capítulo 12. Sexto, Bernabé se queda junto a Saulo y luego parten al primer viaje con destino la provincia de Galacia en Turquía en Hechos capítulo 13, y estamos ya en el año 46 después de Cristo. Séptimo, a raíz de las divisiones doctrinales entre los que fueron esparcidos por la muerte de Esteban y Pablo, quien predica a los gentiles la incircuncisión, es decir, la salvación por medio de la fe, se resuelve oficiar un concilio en Jerusalén. Este es el primer concilio de la Iglesia de Cristo, fechado en el año 50 después de Cristo. En ese mismo año, Pablo escribe a los Galos o Gálatas su primera carta, que es la carta en la cual hemos estado usando de referencia. El evangelio de la circuncisión fue el principal problema en la predicación a los gentiles. Pablo tuvo peleas doctrinales con muchos judíos cristianos por esto, y a tal nivel de discusiones que dieron origen al primer concilio de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál es la principal problemática? Que los gentiles deben circuncidarse y seguir los ritos de la ley para ser parte de la salvación. Esto además de ser bautizados. O sea, tenemos una mezcla entre el pacto de la ley y el nuevo pacto. Pablo incluso relata que Tito se salvó de ser circuncidado. Por ende, tenemos 2 doctrinas diferentes, y que si bien el concilio relata que los que predican de la circuncisión no fueron enviados por la iglesia de Jerusalén, igual los apóstoles consintieron en ambas doctrinas, aunque se resuelve que Pablo siga predicando con libertad a los gentiles y Pedro y la iglesia de Jerusalén a los judíos. Pero luego de esto tenemos a un Pedro que sigue sin entender que existe un solo evangelio y que no tiene circuncisión. Leamos lo que ocurre en la discusión que tiene con Pablo en Antioquía. Leamos Gálatas capítulo 2 del verso 11.
Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley y que ya deseché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 21 en la versión NTV. Pablo trata duramente la hipocresía de Pedro, pues él aparenta hacer algo que no es, y esa es la obra de la ley. Es fácil cumplirla en la sinagoga o delante de los judíos, pero fuera de ella es difícil. Y ese testimonio de Pedro es el reprochable, como el de muchos que hoy día se disfrazan de cristianos, pero viven vidas mundanas, aparentan en la iglesia con los hermanos, pero en sus casas viven igual o peor que los que no conocen a Dios. Entonces Pablo plantea la revelación del Señor, de ser salvos por la fe, de vivir de manera genuina, dejar quienes éramos y vivir una vida en Cristo, y no desde la perspectiva exterior, siguiendo las tradiciones con obligaciones y que nos apartan de la salvación. La circuncisión y sus obras no te llevan a ser salvo, pero sí el vivir en la fe en Cristo Jesús. Pablo entiende que el pacto del Señor, firmado con su sangre en la cruz, deja fuera los ritos y obligaciones del antiguo pacto. Leamos lo que continúa diciendo a los galos. Oh Gálatas insensatos, dice la versión Reina Valera. La versión que vamos a leer, la NTV, dice: ¡ay Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo les explicó con tanta claridad que si lo hubiéramos visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen a la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios.
Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció una buena noticia a Abraham hace mucho tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán benditas o bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras mismas lo dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, por medio de la fe, que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que hay una persona que tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir, por medio de la fe, el Espíritu Santo prometido. Gálatas capítulo 3, verso 1 al verso 13 en la NTV. No puede ser más la molestia del apóstol con los galos, y no porque tuviera un celo doctrinal o que su escritura estuviera cargada de un orgullo humano del apóstol, sino porque es mucho más sencillo seguir a Cristo por la fe, amarlo por su sacrificio, amarlo por la gracia que tiene para nosotros, amarlo porque Él se llevó todo lo que nos impedía tener una relación con Dios en la cruz. Volver a la ley era volver a ser esclavos, era volver a sentir que siempre estamos en deuda con Dios, que siempre nos falta para llegar a Dios, que siempre estamos faltos, y que bajo esa perspectiva nefasta de la ley jamás se iba a alcanzar la categoría de santo para estar con el Padre Celestial. Hoy tenemos en muchas religiones cristianas y pseudocristianas el mismo planteamiento del Evangelio de la circuncisión, que es encarcelador de las almas, por medio de una predicación cargada del viejo pacto, en la cual el cristiano siempre está en deuda y permanentemente debe estar pagando por su salvación con obras, teniendo la imagen de un Dios castigador al cual se le debe implorar la misericordia, sin entender que Dios realmente te ama y que no debes nada. Y lo más maravilloso, puedes entrar a tener una cena con Él, pues Él está a la puerta de tu vida y te llama. Y si tú le abres las puertas de tu corazón, no solo apagarás la pena que llevas por años, las frustraciones, no solo te darás cuenta que ese amor cubre multitud de tus pecados, para que seas libre de las ataduras de este mundo, de la religión, y comiences a vivir una vida en fe en Cristo Jesús. El nuevo pacto te convierte en heredero de las promesas de Abraham, en heredero de todo por medio de Cristo. La ley siempre te va a condenar, pues el único que la pudo cumplir y a cabalidad fue el mismo que la abolió, es decir, nuestro Señor Jesucristo. ¿En cuál pacto quieres vivir? ¿Seguirás escuchando a ministros que hablan del viejo pacto y que eso no te edifica? ¿Quieres seguir siendo un creyente o quieres de una vez y por todas empezar a ser hijo? Un hijo amado del cual tu Padre Celestial está contento de tenerte. ¿No es acaso el momento de empezar a dejar de ser religiosos y dejar la religión de lado y vivir una vida plena en Cristo Jesús? Oremos al Señor. Padre amado, al leer lo tonto e insensato que fueron los Gálatas de abrazar la doctrina de la circuncisión, no podemos dejar de sentir lo mismo, de ser tontos y no entender que tu bendito sacrificio nos dio todo, que realmente pagaste por nosotros en esa cruz. ¿Cómo no agradecer, Señor, esa gracia? ¿Cómo no seguirte por ese amor que nos tienes? Resulta difícil ver que muchos de tus hijos son como los Gálatas, prefieren creer la oratoria de un profesional de la fe en vez de escucharte a ti, Señor, y en vez de doblar sus rodillas y buscar el reino de Dios y no las enseñanzas del viejo pacto. Padre, te ruego por tu gracia, por tu misericordia, que abran los ojos de tus hijos
para que no sigan más a las ataduras del viejo pacto, sino que comiencen a ser libres, a vivir una vida plena en la fe en Cristo Jesús, a ser parte de la herencia con Abraham, a ser parte de la promesa fiel y verdadera. Señor, derrama de tu Espíritu sobre tus hijos y guíalos a la verdad que es en Cristo. Levanta hombres y mujeres dispuestos a pregonar la sana doctrina del nuevo pacto y no conforme a los ritos de la ley. Y con esto comenzar a derribar, Señor, las cadenas de la religión que tanto mal le han hecho a la humanidad. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando acerca de estos 2 evangelios y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo, se rompen